Hoy les voy a dejar un audio sobre lo que es la relación entre las emociones, la alimentación y el cuerpo. O sea, poder entender un poquito cuál es el vínculo que tienen las emociones con los alimentos, los vínculos inconscientes que generamos y qué pasa en el cuerpo cuando consumo ciertos alimentos o cuando dejo de consumirlos en el campo emocional, ¿sí? Primero tenemos que entender un par de cosas como de base, que cada órgano que corresponde a un sistema de elemento, digamos, una fase que le decimos elemento, de los 5 elementos, cada órgano acciona o funciona como si fuera la casita sólida de un campo emocional que viene a ser la parte menos sólida de ese propio campo, ¿sí? Como si fuera lo tangible y lo no tangible. Entonces, la emoción es como si fuera casi algo etéreo, como un viento, digamos, que vive como un aire, casi como el alma, le digo yo a veces, que vive adentro de este órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, si el órgano está funcionando bien a nivel fisiológico, ¿sí? Y eso que funcione bien no lo vamos a ver en un estudio de sangre ni en una resonancia, sino en un montón de síntomas que se asocian al funcionamiento correcto y óptimo de este órgano. Por eso en esta medicina diagnosticamos con mucha precisión y la usamos de forma preventiva porque vemos todas las ramificaciones que controla el órgano y podemos desde lugares y desde síntomas que parecen muy sencillos o muy nada para la medicina occidental, para la oriental son marcadores de que las funciones fisiológicas de ese órgano se están desordenando. Entonces, si esta casita sólida contiene adentro este campo emocional, ¿sí?, le hace de estructura, le hace de base, le hace de contención. Si la casita tiene los vidrios rotos, por ejemplo, no hay contención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece algo que activa esta emoción, lo que va a pasar es que se altera y empieza a salir para todos lados, se hace como incontrolable o no tiene contención. O sea que si algo me molesta, me irrita, me altero, me irrito, me da bronca, me da ira, en vez de ser una emoción productiva de algo que me molesta y yo puedo accionar para resolver lo que me generó esa molestia, sin pasar por toda una situación semi-incontrolable de esta emoción tan exacerbada, semi o muy incontrolable, digamos, depende del caso, de esta emoción tan exacerbada dentro mío por situaciones que me la generan de forma externa. Por otro lado, si hay situaciones de forma externa que se repiten todos los días, esa emoción puede eventualmente romper los vidrios de la casita, ¿se entiende? Puede ir desajustando al órgano. Entonces, la función fisiológica del órgano es muy importante para que este sistema emocional que contiene esté contenido, básicamente, que esté armónico, que pueda sentir, no es que no hay que sentir ira, no hay que sentir tristeza, no hay que sentir odio, no hay que sentir emociones, ansiedad, sino que hay que sentirlas para identificar lo que genera esa incomodidad, esa molestia y poder hacer uso de esa molestia para transformar eso en algo que se resuelva, que se acomode, expresarla, sentirla, ¿sí? Sea duelar, sea expresar algo que me molesta, cual sea la emoción que esté apareciendo. Entonces, además de que hay una casita para cada emoción, o sea, un sistema de órganos que contiene una emoción diferente, lo que pasa es que hay después órganos que tienen unas funciones un poco más importantes sobre todas las emociones. Y una de esos órganos es el hígado. El hígado y el corazón, básicamente, son 2 órganos que son indispensables para que el circuito emocional pueda circular, básicamente. O sea, que yo lo pueda sentir, expresar y resolver. No que se quede trabado, no que se quede sin expresión, generando problemas en el cuerpo también. Entonces,
el hígado, vamos a hablar hoy, tiene la función de hacer fluir las cosas en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si una emoción se estanca, se bloquea porque yo no la puedo resolver, además va a caer sobre el campo hepático, ¿sí? Entonces, siempre que haya una emoción que yo bloqueo, que no puedo expresar o que se contiene en el tiempo, se habla de que esa emoción se bloqueó adentro. Y entonces, ¿qué hace? Bloquea, además de su propio órgano. Por ejemplo, estuvimos viendo mucho que teníamos la tristeza, los duelos, el soltar, el dejar ir en los intestinos. Además, tenemos, por ejemplo, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a tomar decisiones profundas, importantes, la relación con mis padres, con mis abuelos, con mi linaje familiar, vive adentro de la casita de los riñones, ¿sí? Riñón y vejiga. Siempre comparte como estos dos órganos como casita, cada uno sus dos órganos. La tristeza y los duelos comparten al pulmón y al intestino grueso. Entonces, aún siendo una emoción de otro sistema, el hepático va a ser afectado o va a tener que trabajar de más si esa emoción se contiene adentro, porque él estaba a cargo de que las cosas fluyan, de que las vías fluyan, de que la circulación no se tranque, porque por ejemplo en la autopista se cayó un árbol y todos los autos se trancaron. El hígado tiene que ir y levantar el árbol para que todo siga fluyendo. Entonces, si se trancan todos lados, porque hay mucha caída de árboles, porque yo no permito fluir la emoción, no la expreso, no me animo a sentirla, no me animo a duelarla, entonces se queda adentro, son como muchos árboles caídos y ahí se ponen en juego la salud de los órganos en cuestión y el sistema hepático, que no puede fluir, ¿sí? Entonces, siempre que veamos una emoción que no se maneja bien, que no tengo buena relación, lo que pasa es que justamente el órgano no está fuerte, y si ese órgano no está fuerte nunca la va a poder contener. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos cambios en el alimento, en la alimentación? Se empiezan a ordenar esos órganos, empiezo a darle de nuevo a esos órganos, yo digo como los ladrillos para armar la casita de nuevo. Yo le doy, porque los bloques de nutrientes, de vitaminas, son bloques estructurales de una célula, que son los que componen estos órganos, y los van regenerando, se van regenerando y los va recomponiendo. Una vez que está recompuesto, mi vínculo con ese campo emocional, sin haber hecho demasiado trabajo más que el atravesado por el alimento, se empieza a ordenar. La única forma en que terminan ordenándose del todo el campo emocional es cuando la situación externa no se corta, no se frena o no se resuelve. Entonces, si todos los días voy a trabajar en algo que me genera disgusto y no puedo hacer un cambio con respecto a eso, el disgusto está ahí todos los días. Entonces hay algo de eso que va a seguir haciendo ruido. Por lo general, si todo este campo emocional que se va desajustando con el orgánico se desajusta, se prolonga en el tiempo y fue originado por un campo emocional, probablemente yo tenga que accionar y me vea con necesidad de accionar a medida que voy reconstruyendo la casita, ¿sí? Porque si yo voy reconstruyendo esa casita, ese campo emocional empieza a tener contención y empieza a querer estar contenido y en su lugar y en un lugar donde está bien y armónico. Entonces me veo impulsado a hacer esos cambios, hacer cambios en mi vida, hacer cambios en los vínculos, en cómo me relaciono, en cómo me expreso, en qué cosas me saco de encima, ¿sí? Se ven cambios en el afuera. Ahora, si el afuera está muy fuerte y me resisto, entonces todo vuelve al cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo integrador, integra el cuerpo orgánico, físico, para restaurar un campo emocional, por ejemplo, de miedos profundos, para restaurar un campo emocional de bronca, impaciencia, irritabilidad, frustración, de ira contenida. Si no, tengo que ir a ordenar la casita, porque no importa cuánto yo haga terapia, cuánto yo vaya a ver cuáles son mis miedos y por qué están, en el momento que me aparecen me toman. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que me aparece lo que me molesta, me salta la cadena, decimos. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso no pase, eso pasa porque el órgano no está bien a nivel fisiológico. Entonces, tengo que ir con el alimento a trabajar la fisiología del órgano. O sea, darle los alimentos que corresponden para estructurar ese órgano. Y como trabajamos con alimentos que van regenerando
células porque lo que hacen es regenerar el sistema y eliminamos del sistema los alimentos que degeneran y que arruinan el sistema, estas casitas se van acomodando y en el tiempo nuestra capacidad de vincularme armoniosamente con las emociones va subiendo y mi control, entre comillas, porque no es un control sino una fluidez de mi campo emocional, también va subiendo y va encontrando un eje y un equilibrio. En el próximo audio vamos a ver, el próximo audio de las emociones, vamos a empezar a entender cuáles son los alimentos que generan corte en mi vínculo con esos alimentos. Y ese corte, con esas emociones, perdón, cuáles alimentos generan corte en el vínculo con la emoción. Entonces, cada vez que yo lo consumo, yo corto ese vínculo, no la siento y el problema se va al órgano y se queda ahí adentro, como la emoción atascada dentro de la casita, digo yo, moviéndose para todos lados, pero adentro y rompiendo la casita, rompiéndole los vidrios, o sea, lastimando la función de ese órgano. Entonces, después nos preguntamos por qué nos anda mal el intestino hace tanto tiempo, por qué no toleramos la comida grasosa pesada, el alcohol. Bueno, son cosas que por ahí no hay que tolerar tanto, pero que tampoco tendrían que ser tan sensibles a la ingesta, porque si como mucho se me hincha la panza, me duele, me da dolor de cabeza, así un montón de cosas que empiezan a aparecer con respecto a ese vínculo con el alimento que yo hago una anulación del sentir de mi campo emocional. Y cada vez que hago ese vínculo con los alimentos que cortan mi capacidad de sentir, la emoción no se va, aunque se siente que se va momentáneamente, se mete para adentro y lastima el campo interno. Así que si les interesó este audio, que creo que se me hizo un poquito largo, vamos a ver que lo corten en algunos. Los próximos capítulos vamos a estar hablando de cuáles son los alimentos que generan ese vínculo inconsciente de corte emocional.